Dios les bendiga, amigos de Facebook, amigos que nos estarán viendo por las diversas redes sociales en esta hora. Dios ha puesto en mi corazón compartirles parte del Evangelio según San Mateo. El objetivo es que conozcan a nuestro Señor Jesucristo a través de su palabra. El objetivo es que fortalezcan su relación con Dios, que le conozcan más y que permitan que su Espíritu Santo los abrace, los arrope a través de la palabra de Dios, a través de Jesucristo. Y bueno, voy a comenzar leyendo el primer capítulo, parte del primer capítulo que nos habla referente a la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Mateo se ocupa de hablar del linaje de nuestro Señor Jesucristo, lo exalta como el rey de los judíos a través de su evangelio. Y bueno, destaca aquí la importancia de la genealogía. Voy a leer pues unos versículos y posteriormente se los voy a comentar. Dice así, Mateo capítulo 1, dice: Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara, Fares a Esrom, y Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Nazón, y Nazón a Salmón. Salmón engendró a Rahab, a Boz. Boz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Salomón engendró a Roboam, Roboam a Ahías, y a Abías a Asa. Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram, y Joram a Usías. Usías engendró a Jotam, Jotam a Acaz, y Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón, y Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, y Salatiel a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiud, Abiud a Eliakim, y Eliakim a Azor. Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Akim, y Akim a Eliud. Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14, desde David hasta la deportación a Babilonia 14, y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo 14. Como podemos ver, ¿verdad? Mateo le da importancia a la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Principalmente para establecer y dejar bien en claro que el Señor Jesús descendía de Abraham y de David. Porque según las profecías del Antiguo Testamento, el Cristo, que quiere decir el ungido, Cristo es una palabra griega que en español quiere decir el ungido. El ungido tendría que venir según las profecías del Antiguo Testamento, tendría que ser descendiente de Abraham, descendiente de David. Sí, por eso la gente en los evangelios, ¿verdad? Le gritaban hijo de David, en ocasiones le gritaban, ¿verdad? El hijo de David, le llamaban así porque sabían que era descendiente por parte de José y también de María, ¿verdad? Venían del linaje del rey David. Es decir, humanamente corría sangre del rey por sus venas, ¿verdad? Si tú lees las genealogías, pues dices, es un poco tedioso, a mí eso que me interesa, ¿verdad? Pero la verdad es que, mira, Dios, a pesar de que Él creó todo el universo, y a pesar de que esta tierra es como una mota de polvo en medio de todo un vasto universo, y que nosotros quizá, si nos comparamos con toda la creación de Dios, somos quizá más pequeños que una miserable hormiga, pero con todo eso, Dios se interesa por nosotros. Con todo eso, Dios nos ama a través de Jesucristo. Con todo eso, a Dios le importas tú y siempre le ha importado tu familia. La familia es importante, saber de dónde descendemos,
¿verdad? De quiénes descendemos. La genealogía trata de eso, habla de la descendencia, de quiénes son los que nuestros progenitores a través de la historia. Recuerdo que en una ocasión con mi esposa, cuando éramos novios, nos dimos a la tarea de hacer un árbol genealógico, porque su abuelo inclusive viajó a su pueblo y se dio a la tarea de estar investigando el abuelito, el tatarabuelito y todos los abuelitos posibles que marca, ¿verdad? El árbol genealógico. Y hicimos un tipo mural que medía casi como cerca de 1.5 metros. Y bueno, quedó con mis hijos, con el mayor, se llama Isaí, hasta ahí, ¿verdad? Nada más tenía Isaí en aquel entonces. Perdón, fue después de que fuimos novios, porque ya estábamos casados, ya teníamos un niño. Y, y bueno, apareció ahí mi hijo el mayor, ¿verdad? En el árbol genealógico. ¿A qué voy con todo esto? A que, a que es importante, la genealogía es muy importante. Es muy importante saber de dónde venimos, ¿verdad? Es importantísimo. Nosotros como mexicanos sabemos que somos una mezcla tenemos raíces indígenas principalmente, y bueno, los españoles llegaron y nos conquistaron, y es por eso que somos mestizos, ¿verdad? Por ahí pues también hubo una mezcla también de otras nacionalidades que se dieron aquí en México, pero principalmente somos una mezcla de españoles con indígenas, es decir, con las culturas de antes. Había inmensidad de cultura, los zapotecas, los olmecas, los mexicas, todos esos que vimos en la escuela, ¿verdad? A través de la historia, los aztecas principalmente. Y bueno, es importante saber de dónde venimos. Es importante y es bonito, ¿verdad? Comprender nuestra historia. Y les decía que a Dios le interesa mucho nosotros como personas. Le interesa mucho nuestra familia también. Y fíjate que es importantísimo. Eh, Dice allí en el libro de Deuteronomio que Él bendice hasta la tercera y cuarta generación de los que le obedecen. Fíjate qué importante es, ¿verdad? Pero también dice que Él maldice hasta la tercera y cuarta generación de los que les desobedecen. Y lamentablemente, mira, en base de la palabra de Dios, lamentablemente, sí se heredan maldiciones por las cosas malvadas que hacen nuestros antecesores. Se llegan a heredar maldiciones. Si por ahí hubo algún pacto satánico o cosas así, eh, Dios visita la maldad, dice, hasta la tercera y cuarta generación. Pero para los que le obedecen también Dios los visita para bendecirlos. Por eso es importante que elijas buscar a Dios. Por eso es importantísimo que elijas el bien. Por eso es importantísimo que busques a Jesucristo, para que Él nos lleve, lo busquemos, para que Él nos lleve por un camino recto, por un camino, dice la palabra, angosto, ¿verdad? Que muy pocos son los que transitan por él, pero es importantísimo porque vienen muchas bendiciones, no solamente para ti, también para tus hijos. Y aunque la salvación no es hereditaria, esa no es hereditaria, esa es personal. La salvación es personal porque tienes que entregarle tu vida a Dios, estar dispuesto a cambiar, estar dispuesto a dejar tu vida de pecado y de error y seguir las enseñanzas de Jesucristo y aceptarlo en tu corazón como tu Señor y Salvador. Y Él te da vida eterna. Pero eso no se hereda, la salvación no se hereda. Cada quien en su momento lo tiene que desarrollar, tiene que permitir, abrirle la puerta de nuestro corazón a nuestro Señor Jesucristo y permitir que Dios haga la obra en nosotros. Mateo, pues,
resaltó mucho y dejó bien en claro que el Señor Jesús venía del linaje del rey David. Traía toda esa línea mesiánica que desde Adán se dio. Cuando Adán y Eva pecaron en el huerto del Edén, Dios prometió que de su descendencia, de la mujer, cuando la castigó, ¿verdad? Y le dio el castigo por haber pecado a la mujer también, principalmente la mujer fue la que convenció a Adán, pero la responsabilidad la tenía totalmente Adán. Siempre ha sido así, siempre ha sido así. Bíblicamente, el varón debe de ser la cabeza porque fue a Dios le plació crear primeramente al varón. Y aunque la mujer pecó, la responsabilidad directa era de Adán. Adán pudo haber dicho, bueno, no lo hago. Pero sin embargo, pues obedeció, ¿verdad? Yo creo que, pues imagínense la belleza de Eva, quizá las virtudes que Eva tenía, que no se resistió, ¿verdad? Y él también lo convenció porque el fruto de ese árbol, pues dice la palabra de Dios que era agradable a la vista, era codiciable. Entonces, pues también Adán también no resistió y terminó pecando, pero Dios dio una promesa, dijo que de su descendencia, de la mujer, ¿verdad? De su descendencia, que saldría quien le aplastaría la cabeza a la serpiente. Y nuestro Señor Jesucristo, cuando subió a la cruz, espiritualmente le aplastó la cabeza al diablo. Fue su triunfo en la cruz. Mira, fue un sacrificio que Él se entregó por nosotros en sacrificio, pero a la vez fue un triunfo sobre el reino de la oscuridad, sobre el pecado. Él triunfó sobre el pecado. Mira, nosotros no tenemos ninguna potestad sobre el pecado, al contrario, tenemos que perseverar para no pecar, porque mientras vivamos en esta carne, siempre vamos a ser tentados. Esta carne busca lo terrenal. Difícilmente a esta carne le gustan las cosas no busca las cosas lamentablemente que tienen que ver con la fe, ¿verdad? No, le gustan los placeres carnales, lo terrenal, los vicios, es lo que mueve a esta carne, lamentablemente. Pero lo espiritual tiene más valía. Lo espiritual es lo que nos ofrece Jesucristo. Lo espiritual es la vida que nos ofrece nuestro Señor Jesucristo y es lo que nos lleva a la vida eterna, así dice la palabra de Dios, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y vida eterna. Entonces, de ahí fue la promesa que Dios le hizo a Eva y a Adán, ¿verdad? De que su descendencia saldría quien le aplastaría la cabeza a Satanás. Y bueno, ya después surgió Set, porque Caín mató a Abel, porque fue el primer homicidio que se cometió. Caín mata a Abel porque ya había pecado, ya había maldad en el corazón del hombre. Y después, más adelante, surge Enoc. Enoc es un personaje maravilloso, ¿verdad? Inclusive hay un libro de él, que el libro de Enoc, del cual los judíos hablan acerca de él, de sus profecías. Después, posteriormente, viene Lamec, el padre de Abraham, de Noé, perdón. Posteriormente de Noé surge Abraham, y después de Abraham pasan generaciones, ¿verdad? Y surge el rey David, y después del rey David también dice que pasan 14 generaciones, y surge nuestro Señor Jesucristo. Y vemos que es importante pues el orden y saber de dónde viene. A mí me mueve mucho y al final de cuentas tiene mucha bendición el pueblo de Israel, porque el Señor Jesucristo fue de allá, de Israel. Su lenguaje, según los historiadores, fue el hebreo, fue el arameo, y en sus tiempos era el griego. El griego, que era como ahora el inglés. Por eso el Nuevo Testamento se escribió en griego. Pero el pueblo judío siempre ha hablado en hebreo y en arameo. Y a mí les decía, a mí me mueven mucho las alabanzas.
hebreas, porque al final de cuentas el pueblo judío, aunque no aceptó a Cristo, no lo vio como su Mesías, no todos, porque los discípulos, obviamente los apóstoles, perdón, fueron judíos, Pedro, Pablo, todos ellos fueron judíos, y hubo una iglesia que se derivó del judaísmo, ¿verdad? Eh, pero ellos tienen la promesa de ser un pueblo escogido, de ser un pueblo, aunque Dios en su fidelidad, Él los sigue bendiciendo. Y sus cantos son hermosos, la verdad es que a mí me gustan mucho, ¿verdad? Aunque ahora estamos en el tiempo de la gracia, no por eso es que yo viva en la ley, porque me gusten los cantos judíos, ¿verdad? No quiere decir que ya yo sienta que estoy en la ley, no, para nada. Estamos en el tiempo de la gracia y Dios en su infinita misericordia nos adoptó, es decir, nosotros no descendemos del pueblo de Israel, somos mexicanos, por allá hay Sudamérica, hay argentinos, hay brasileños, todos ellos son cristianos y son adoptados a través de la sangre de Jesucristo y son adaptados a ese olivo natural, pero espiritualmente somos adaptados a ese olivo natural que es Israel. Nosotros somos un tipo de Israel, pero espiritual, no físico, así es que no es correcto pues, que nos pongamos nuestra kipa o que guardemos el sábado y que sintamos que somos judíos, no, para nada, para nada. Nosotros somos gentiles, de los cuales el apóstol Pablo se ocupó mucho en predicarle a los gentiles, llevó el evangelio a los gentiles, porque esa fue la promesa que Dios le hizo a Abraham, que en su descendencia serían benditas todas las naciones de la tierra. Así es que, amigo, te invito a que aceptes a Cristo como tu Señor y Salvador. Te invito a que le conozcas. Conócele al Señor, conócelo en verdad. Él quiere escribir tu nombre en el libro de la vida. Y mira, si no tienes papá, si no tienes descendencia, no te preocupes. Dice el Salmo: aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo esto Jehová me recogerá, así decía el salmista. Y el rey David, quien era él sí tenía papá obviamente, pero quien fue un pastor de ovejas, ¿verdad? Dice que decía, ¿verdad? Y en su salmo, ¿verdad? Que él levanta del polvo al desvalido y del estiércol hace subir al pobre para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. Es decir, para Dios tú tienes un gran valor. No importa si eres huérfano, no importa si no tienes familia, no importa si estás solo, si vives solo. Dios quiere ser tu acompañante, Él quiere ser tu Padre, Él quiere ser todo para ti a través de Jesucristo. Jesucristo quiere darte paz en estos tiempos en donde el sistema lamentablemente, ¿verdad? Está alarmando a la gente, muchos viven sin paz, muchos viven en estrés, algunos no duermen, ¿verdad? En estos tiempos el Señor Jesús quiere fortalecer tu vida, quiere darte paz, quiere que sepas que Él te ama, que Él dio su vida por ti en la cruz del Calvario y que Él te quiere abrazar. Créeme, esto es algo real. Esto es algo real. Dios puso en mi corazón hablar de este evangelio de Mateo y vas a ver que si sigues en este comentario, tú vas a conocer al Rey de Reyes y Señor de Señores y sabrás que Él te ama. Y si tú le buscas con todo tu corazón y estás dispuesto a seguirlo, sentirás su presencia. No la mía, no, la presencia de Dios. La presencia de Dios cuando estés en oración y lo busques con todo tu corazón, sabrás y conocerás la verdad, que Cristo te ama. Que Dios te bendiga, amigo. Gracias por tu valioso tiempo. Hasta aquí le vamos a dejar con este comentario. Una disculpa por si hay algunos errores. La verdad es que estos comentarios pues son espontáneos. Yo le pido a Dios que sean espontáneos, que su Espíritu Santo me dé para que te pueda yo compartir y le puedas conocer. No los preparo, son espontáneos. Y discúlpame también si hay algunos ruidos por ahí en el video pasado. Vi que cometí algunos errores, ¿verdad? Discúlpame por mis errores que cometo, ¿verdad? Pero el Señor Jesús no comete ningún error, Él es perfecto y su palabra también.
Y bueno, de repente también por ahí se oyen mis animalitos. Aquí atrás está mi patio, ¿verdad? Tengo un pato, tengo unas gallinas, un gallo. Y bueno, como vivo cerca de una reserva ecológica, por ahí de repente salen ardillas y hay muchos ruidos por acá, pero lo importante es esto, que conozcas del Señor Jesús, y ese es mi objetivo. Que Dios te bendiga y hasta la próxima. Dios te bendiga.